Venezuela, tierra de santas y santos, un programa dirigido por la Comisión Diocesana de la Causa de Beatificación del Padre Cesario Gil Atrio, apóstol del laicado y de las vocaciones en Venezuela, por Calor 101.7, la señal caliente. Buenas tardes, queridos amigos. Sean bienvenidos a esta nueva edición del programa Venezuela, tierra de santas y santos, que ha comenzado a transmitirse por la emisora Calor 101.7 FM, la señal caliente de Bachaquero. Demos gracias a Dios por esta nueva oportunidad de poder llegar hasta sus hogares, llevando un mensaje distinto que les transmita la paz espiritual necesaria en momentos tan difíciles. Poder llevar un rayo de esperanza, como también ir encendiendo luces en medio de tanta oscuridad e incertidumbre. Encomendamos el programa de hoy a la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, auxilio de los cristianos, consoladora de los afligidos, salud de los enfermos y abogada de los perseguidos. A ella le dedicaremos de manera especial estos minutos que estaremos compartiendo con ustedes algunos aspectos de la fama de santidad del Padre Cesario Gil, cuyo proceso de beatificación está en desarrollo oficialmente. Como lo mencionábamos la semana pasada, el cardenal Baltasar Porras, a pocos meses de haber tomado posesión como administrador apostólico de la Arquidiócesis de Caracas, en el 2018 comenzó a mover las piezas que harían falta para impulsar dicho proceso. Así que, comenzando el año 2019, anuncia ante el Comité Ejecutivo de la Causa que él mismo se convierte en actor de la causa, al tiempo que el Movimiento de Cursillos de Cristiandad de Venezuela será el coactor de la misma a fin de tomar acciones concretas. Es así como en julio de ese mismo año los obispos de la Conferencia Episcopal Venezolana en Asamblea Ordinaria dan aprobación unánime al inicio de ese proceso. Seguidamente se hacen los trámites correspondientes para registrar el documento constitutivo de la Asociación Civil Gil Atrio. Simultáneamente se elabora una lista de 166 testigos nacionales e internacionales. El 20 de noviembre de ese 2018 se presenta oficialmente la estampa con la oración de intercesión por la beatificación del Padre Cesario Gil. Más adelante, en el 2020, se nombra la postuladora oficial de la causa, la doctora Silvia Correale. Al año siguiente, el 5 de marzo, el cardenal Porras y la doctora Correale, la postuladora, solicitan en Roma al prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos la autorización para iniciar el proceso de canonización. Dicha congregación examinó el informe y dictó el decreto nulla obstat, es decir, nada impide iniciar esta causa, dando respuesta así de manera oficial a las autoridades diocesanas que la solicitaron. Ya en el 2022, el cardenal Porras inició la fase diocesana, mejor dicho, arquidiocesana, una vez que constituyó el Tribunal Eclesiástico para la causa de beatificación y canonización del siervo de Dios, Padre Cesario Gil. Dicho tribunal comenzó a investigar a los testigos para determinar si el candidato vivió las virtudes de manera heroica, si goza de fama de santidad para ser elevado a los altares y que sirva de modelo para mayor gloria de Dios. Bueno, y al sol de hoy, ¿qué se está haciendo para impulsar la causa y dar a conocer al candidato a beatificación? Por parte del Comité Ejecutivo hay actividades que se están desarrollando de manera continua, como lo son, por ejemplo, la recepción y revisión de testimonios de personas que conocieron en vida al Padre Gil. Además, se están recopilando sus más de 70 libros
e innumerables escritos del Padre, diversos documentos como también objetos personales. Al mismo tiempo, se está trabajando en la digitalización de sus múltiples escritos, libros, revistas, documentos, etc. Además se han escrito ya y publicado 2 libros con motivo de la causa. El primero que se ha publicado contiene una biografía ampliada titulada Padre Cesario Gil Atrio, un operario incansable, cuyos autores fueron 2 sacerdotes amigos de la hermandad a la que perteneció. Y un segundo libro que ya está en venta, que se llama Padre Cesario Gil Atrio, apóstol del laicado, que fue escrito por un laico que trabajó por muchos años incansablemente al lado del Padre Gil, recorriendo Venezuela y muchos otros lugares del mundo. El ingeniero Mario González Casado, testigo de primera mano, cuyas historias que narra ahí son de gran valor para acercarse mucho más a la pródiga obra misionera y evangelizadora de este gran futuro santo. Y hay otras actividades, como las peregrinaciones que se realizan al sepulcro del Padre Cesario Gil, allá en la iglesia parroquial María, Madre de la Iglesia en Caracas, al lado de la Villa Mosensol, que fue levantada, por cierto, por el propio Padre Gil. Adicionalmente, el MCC, el Movimiento de Cursillos de Cristiandad, sabiéndose coactor de la causa de beatificación a nivel nacional, está al frente de la campaña de promoción, dando a conocer la vida y obra de este gran sacerdote a través de distintas y diversas actividades, por aquello de que no hay santos sin pueblo, a fin de que muchos se sumen a esta gran movida nacional y se encomienden a su intercesión. Muy bien, entonces vamos a un descanso y escuchamos un poco de música mientras volvemos. Bueno, y continuando, amigas y amigos, con su programa Venezuela, Tierra de Santas y Santos, por Calor 101.7 FM, la señal caliente de Bachaquero, podemos señalar que la reciente beatificación del doctor José Gregorio Hernández estimuló a que muchas causas se reactivaran en Venezuela, donde hasta el momento existen 4 beatos camino a los altares. Están la Madre Candelaria de San José, la Madre María de San José, la Madre Carmen Rendiles y el doctor José Gregorio Hernández. En su exhortación apostólica Gaudete et Exsultate, el Papa Francisco, cuando habla de la santidad, menciona a los santos de la puerta de al lado, para referirse a la simplicidad de una vida vivida con amor en las ocupaciones de cada día, sin excesos. Así de sencillo. Es algo que está al alcance de cualquiera que esté dispuesto a hacer del amor su estilo de vida. Y con relación al tema de la santidad, les voy a leer, si me lo permiten, un extracto del librito Reflexiones para cursillistas del padre Sebastián Gallá, muy conocido y amado por legiones de cursillistas en todo el mundo, y quien fuera uno de los iniciadores y motores en la gestación del movimiento de cursillos de cristiandad en España y el resto del planeta. Y les leo: mi ideal quisiera que fuera ser santo, santificando a mis hermanos, lo cual significa ser santo para poder santificar a los demás y ayudar a santificar a los demás para así hacerme santo. Escribía el padre Gallá que hacer de mi vida, con todas sus cosas, sus luchas, sus baches, un eterno peregrinar de santidad. Y peregrinar, bueno, es eso, caminar por Cristo hacia el Padre, a impulsos del Espíritu Santo con la ayuda de María, llevando consigo a los hermanos. ¿Será posible soñar en ser santos dentro de la triste realidad de este siglo? Se preguntaba el padre Sebastián Gallá. Dios no puede proponer un ideal imposible,
Dios, que no es un ser irreal que vive allí en la luna, como un ídolo cualquiera de piernas cruzadas. Dios encarnó en Jesucristo el ideal de la santidad. Vivir como viviría mi circunstancia. Este es mi ideal. Y para que no me canse ni me pierda en el camino, ahí está todavía, ofreciéndome su mano ensangrentada. Yo estaré con vosotros. Yo estoy con vosotros hasta la consumación de los tiempos. Santidad para seglares, para los laicos. ¿Será posible?, se preguntaba el padre Gallá, que tomaba esas preguntas del Papa Pablo VI, cuando él hacía las siguientes interrogantes. Quizá la santidad está reservada para algunos, para los fieles más devotos, para los más celosos, para los más buenos. No, la santidad se propone a todos, grandes y pequeños, hombres y mujeres. Se propone como posible, más aún como obligada. La santidad para todos. ¿Habéis sido bautizados?, preguntaba el Papa Pablo VI. Sí, por tanto, sois cristianos. ¿Un cristiano debe ser un buen cristiano o un mal cristiano? Es cierto que debe ser un buen cristiano. Ahora, ¿un buen cristiano hasta qué edad? ¿Hasta los 10 años? No, siempre. ¿Puede ser mediocre un cristiano? ¿Puede ser insignificante y vil? No. Un cristiano debe ser perfecto, sincero, fuerte, bueno, verdaderamente bueno. Nos recordaba el Papa Pablo VI. ¿Y cómo se llama la vida perfecta de un cristiano? Se llama santidad. Todo cristiano debe ser un verdadero cristiano, un perfecto cristiano. Por ello, todo cristiano debe ser santo. ¿Difícil? Sí y no. Es difícil si contamos solamente con nuestras fuerzas. Es difícil si nos dejamos atemorizar por los obstáculos que ciertamente encontraremos dentro y fuera de nosotros. Difícil si acogemos con pocas ganas nuestra vocación de cristianos. El que quiere ser cristiano a medias siente doblemente el peso de los compromisos cristianos. Pero el animoso, el que pone en el Señor su confianza, es decir, el que reza, el que escucha la palabra de Dios y se mantiene en su gracia, encuentra fácil la santidad. Más aún, la encuentra bella, feliz. Solamente los que son verdaderamente buenos y santos son felices. Por lo tanto, sean santos, todos, siempre, nos recordaba el Papa Pablo VI. Es fácil, es hermoso, es obligado, digno de quien quiere ser verdadero hombre y verdadero cristiano. Entonces, el Monseñor Sebastián Gallá culminaba haciendo la siguiente pregunta. ¿Sabes ya cuál debe ser tu ideal? Se te dijo y se te repitió en tu cursillo. Tu ideal, llevar a Cristo a la calle, al taller, al hogar, al café, al fútbol. Llevarle a todos los ambientes, a todas las esferas, a todas las profesiones, a todas las almas. Hacer que todo respire en Cristo. Restaurar todas las cosas en Él. Tremendo el padre Gallá, quien, por cierto, Sebastián Gallá, también está en proceso de beatificación, camino a los altares desde septiembre de 2022. Un hombre excepcional, un hombre de Dios. Ok, vamos a dejar un espacio para relajarnos y escuchar un poco de música y ya continuamos. Seguimos con el programa Venezuela, tierra de santas y santos por Calor 101.7, la señal caliente de Bachaquero, y hemos venido conversando acerca de la santidad a propósito del el tema de la causa de beatificación del padre Cesario Gil. Y entonces podemos mencionar además que el Papa Francisco ha sido el responsable de las dos últimas beatificaciones en Venezuela. Primero,
la del doctor José Gregorio Hernández, y segunda la de la madre Carmen Rendiles. Ambos beatos son los más cercanos a ser canonizados, con los presuntos segundos milagros de cada uno, que ya están en la comisión médica. Desde principios del año pasado, la Iglesia venezolana espera el decreto de canonización tanto de Rendiles como de Hernández, decisión que está en manos del Vaticano, por lo que en cualquier momento, señoras y señores, los venezolanos podríamos ser sorprendidos con tales nombramientos de nuestros primeros dos santos. Hace 2 años atrás, en el 2022, hubo en Venezuela variadas celebraciones de algunos centenarios dentro de la historia de la Iglesia, ¿no? Se celebró en el 2022 100 años de la ordenación sacerdotal de Monseñor Salvador Montes de Oca, segundo obispo de Valencia y oriundo de Carora, por cierto, quien había sido desterrado a causa de la dictadura de Juan Vicente Gómez, por allá por los años 30 del siglo pasado. Estando en Lucca, en Italia, donde estuvo en el destierro, allí murió torturado Monseñor Salvador Montes de Oca, torturado y asesinado por las tropas del ejército nazi junto a otros religiosos de la Cartuja de la Farneta. Entonces, este es uno de los que están en proceso de beatificación, un venezolano, uno de los venezolanos que están en ese proceso. Se cumplieron además 100 años del nacimiento del cardenal Rosalio Castillo Lara, quien llegó a ser nuestra más alta representación allá en la Santa Sede. El cardenal Castillo Lara fue elemento clave en la confección y la publicación del Código de Derecho Canónico, siendo además gobernador del Estado Vaticano, imagínense. Bueno, y ese mismo 2022 se cumplieron 100 años también del nacimiento del padre Cesario Gil Atrio, quien nació un 14 de mayo de 1922. Y ahora, en el 2022, se cumplieron los 100 años de ese nacimiento. Además, ese mismo 2022, recordábamos los 25 años de su fallecimiento, que sucedió el 14 de octubre del año 1997 en la ciudad de Caracas. Entonces, bueno, llegado a este punto, ustedes se estarán preguntando, ¿pero quién es el padre Cesario Gil? Bueno, les diré que Cesario Gil Atrio nació en la provincia de Orense, allá en España, en la región de Galicia. Nació, como ya les decía, el 14 de mayo de 1922. Quiere decir que no fue venezolano de nacimiento, sino que español de nacimiento, pero que, como veremos más adelante, desarrolló la mayor parte de su vida, de su vocación, aquí en Venezuela. Bueno, sus padres fueron Odilo Gil Sousa y María Atrio Calvo. Este matrimonio cristiano dieron a luz, pues, a la vida, dieron 12 hijos. De este ramillete de hijos que Dios les dio, salieron nada más y nada menos que 4 sacerdotes, una religiosa, casi nada. Bendito el vientre, ¿no?, de esa madre, bendita familia, con 4 sacerdotes y una religiosa. Y los demás fueron padres de familia, de las cuales también 2 señoritas que vivieron en su soltería. Cesario fue el penúltimo hijo y recibió el sacramento del bautismo al día siguiente de su nacimiento, es decir, el 15 de mayo de 1922. Bueno, a los 13 años ingresa Cesario al seminario de Herbedelo en 1935, superando holgadamente desde el ciclo de humanidades, la carrera de filosofía, el seminario mayor, hasta llegar al momento de ingresar a la Universidad Pontificia de Salamanca. Allí se gradúa en Sagrada Teología con la calificación de Magna Cum Laude. Muy aventajado el muchacho, el seminarista.
Luego fue ordenado presbítero el 1 de marzo de 1947 y el 16 de julio de ese mismo año ingresa en la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos del Corazón de Jesús, desde donde vivió y ejerció sus 50 años de fecunda vida ministerial y sacerdotal. De 1947 a 1953 se dedicó a trabajar como profesor y formador en los seminarios de Alcoriza, Murcia y Zaragoza. Entre 1953 y 1959 ejerció su ministerio sacerdotal en Tuy, Vigo. Allí se especializó en ejercicios espirituales y dando cursillos de cristiandad. Se dedicó simultáneamente entonces a la docencia y a la investigación histórica también. Fue nombrado incluso miembro correspondiente de la Real Academia Gallega. Una vez que concluye la Segunda Guerra Mundial, el Papa Pío XII de entonces promovió la acción misionera, invitando a las congregaciones, órdenes religiosas e institutos monásticos de Europa a que enviaran sacerdotes y religiosos a los países de misión. Fue así como a nuestro país, Venezuela, nuestro país se había enriquecido con la llegada de numerosos misioneros, numerosos sacerdotes y religiosos. La Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos formó parte de esta generación de hombres y mujeres que hicieron su tienda aquí entre nosotros en la segunda mitad del siglo pasado. Fue así como el Padre Gil, quien siempre soñó con ser misionero, se ofreció para trabajar en América. Entonces, en marzo de 1959 fue destinado por sus superiores a Venezuela, debido a que era uno de los más preparados, con gran experiencia y mucho tesón, demostrados en sus pocos años allá en España. Llegado al país, la gran preocupación de Cesario Gil se centró en hacer que los evangelizadores aquí en Venezuela lograran hacerse también evangelizadores. Al poco tiempo de su llegada a Venezuela, el Padre Gil se convirtió en el iniciador del movimiento de cursillos de cristiandad, logrando con la asistencia del Espíritu Santo y la tenacidad que lo caracterizaba, convertir a innumerables hombres y mujeres, para que posteriormente se incorporaran a las parroquias y llegaran incluso a nutrir a otros grupos laicos, y con ello se consolidara un movimiento eclesial carismático y pujante que llegó a ser cantera de muchas vocaciones. De sus 50 años de vida sacerdotal, 38 los dedicó al movimiento de cursillos en Venezuela. El 20 de agosto de 1959, que por cierto, el 20 de este agosto de este año 2024 se van a cumplir 65 años de esta fecha que les estoy mencionando. Aquel 20 de agosto de 1959, el Padre Gil inició los cursillos de cristiandad en la ciudad de Caracas y luego los fue extendiendo progresivamente a todas las diócesis del país. Desde esa fecha hasta el 1991 fue asesor arquidiocesano en Caracas, asesor nacional en Venezuela. Incluso su trabajo apostólico se propagó por todo el continente americano. Como asesor de la Oficina Latinoamericana de Cursillos de Cristiandad, dirigió la publicación del libro Ideas Fundamentales del Movimiento de Cursillos, y como también fue asesor del Organismo Mundial del Movimiento entre 1986 y 1990. Bueno, hacemos otra pausa y ya regresamos. En esta última parte del programa Venezuela, Tierra de Santas y Santos, voy a apoyarme en las palabras pronunciadas en una oportunidad por Monseñor Rafael Febres Cordero, quien luego de haber encontrado los datos históricos de más de 400 evangelizadores venezolanos, se convencía que el Padre Cesario Gil es uno de los 10 grandes evangelizadores de Venezuela, no solo por las virtudes que lo adornaron, sino fundamentalmente
por la repercusión que tuvo su misión en miles de venezolanos. El padre Cesario Gil, cuenta Monseñor Rafael Febres Cordero, que el padre Gil, con el obispo Mariano Martí, con el venerable doctor José Gregorio Hernández, con la beata María de San José, el arzobispo de Caracas Juan Bautista Castro, a cuya intervención e inspiración se logró la consagración de Venezuela al Santísimo Sacramento, junto al padre José María Velas, fundador del movimiento educativo Fe y Alegría, al lado también del hermano Nectario María, conocido como el apóstol de la Coromoto, y junto a la Beata Candelaria de San José, forman parte de esos grandes evangelizadores que fueron fuera de serie. Entonces, la iglesia venezolana, según Monseñor Febres Cordero, agradece la extraordinaria labor del padre Gil en favor del laicado, con el estupendo medio Cursillo de Cristiandad, con el cual cambió la participación de ellos en la vida de las parroquias. Recuerda Monseñor que cuando niño, los domingos en misa, él veía comulgar casi siempre a las mujeres. Ahora, después de los cursillos de cristiandad y de la inmensa labor lograda en las escuelas de formación, veía participar a muchos hombres de la mesa eucarística. Entonces se podía hablar de un antes y después de los cursillos de cristiandad en el laicado venezolano. Por su parte, el padre Salvador de Espinosa Dutruz, sacerdote operario diocesano, considerado por muchos como el biógrafo del padre Gil, considera a este como el apóstol de Venezuela. Y me voy a apoyar también en algunos de sus escritos para seguir ahondando en la figura de este gran sacerdote gallego. Dice el padre Salvador de Espinosa que el arribo del padre Gil a Venezuela es consecuencia de su fidelidad a la vocación, porque el sacerdote no se pertenece a sí mismo, está al servicio total del pueblo de Dios. Y precisamente a eso vino a Venezuela, a servir a la comunidad católica, a servir al Evangelio de Jesús. Después vendrá la tarea pastoral de mover a ese pueblo para que sea fermento de Evangelio en la masa. ¿Cómo lo hizo? Bueno, la inspiración divina le vino a través de un movimiento apostólico de laicos que había comenzado allá en España hacía muy pocos años. Era el movimiento de Cursillo de Cristiandad, forja de los mejores, según expresión de un señor obispo de la época, y pudiéramos añadir forja de santos. Dios, en cada obra importante que quiere realizar entre nosotros, busca siempre a la persona idónea para realizarla. Así que para la empresa eclesial de evangelización de Venezuela, en la segunda mitad del siglo XX, eligió a un cura gallego operario diocesano que supo seguir con firmeza y perseverancia ese proyecto de Dios, de darle a Venezuela algo más que petróleo. Se necesitaba para esa labor de tan grandes dimensiones y de tan grandes dificultades un hombre recio de carácter, convencido como el apóstol Pablo de la importancia de predicar el Evangelio. También Cesario Gil pudo exclamar muchas veces desde lo hondo del alma: ¡ay de mí si no evangelizo! Y vaya si lo hizo durante toda su carrera sacerdotal con pasión. El cura Gil llegó con el Evangelio en forma de rollos a todos los rincones del país. Evangelizador itinerante que recorrió los caminos de nuestra amada Venezuela con la pasión viva y transformante de que los hermanos pequeños recibieran una evangelización que los pusiera en el camino del deseo de Dios, en el camino de la santidad. Cesario Gil siempre y en todo vivió fiel al magisterio de la Iglesia, convencido de que no podemos separar a Cristo de la Iglesia, ni separar a la Iglesia de Cristo. Ambos son los grandes amores del cristiano, o mejor dicho, son el mismo amor del cristiano. Separarlos va en contra del ser cristiano. Así lo entendió y así lo explicó y así lo vivió el cura Gil. Es así como que a través de la editorial Trípode, la cual él mismo fundó en Caracas, pudo promover la lectura y la formación doctrinal. Fueron unas cuantas, variadas las colecciones
de las cuales se valió para difundir la doctrina del magisterio. Ahí tenemos, por ejemplo, la colección de documentos pontificios, a través de la cual dio a conocer numerosas encíclicas, cartas apostólicas, exhortaciones, instrucciones, documentos de distintos consejos pontificios. El padre Gil puso, como en todas las cosas importantes, su mayor empeño en que esa palabra del magisterio fuera comprendida por los militantes cristianos y dirigentes cursillistas. ¿De qué se valía el padre Gil para lograr esto? Bueno, hay que recordar aquí una estrategia que, gracias a la picardía gallega del padre Gil, él consiguió que los distintos nuncios apostólicos en Venezuela de esa época establecieran con él una especie de acuerdo en el que siempre que el nuncio recibiera en la valija diplomática un documento pontificio para ser publicado, se lo enviaría muy pronto al padre Gil allá a Villa Mosensol, en Caracas, para que la editorial Trípode se encargara de su publicación y distribución a toda la República. Escuelas de formación, ultrellas, reflexiones, retiros, todo esto indica que el promotor, el padre Gil, había tomado en serio que la doctrina y las orientaciones del Papa y el magisterio pontificio eran muy importantes por lo seguro y la profundidad de la doctrina. Entonces, el magisterio de la Iglesia ocupó un lugar prominente en la vida de Cesario Gil, muy importante. Lo que él hizo en esta dimensión le hace por justicia merecedor de evangelizador de Venezuela. Bueno, y de esta forma llegamos al final del programa de hoy, Venezuela, Tierra de Santas y Santos. Programa dirigido por la Comisión Diocesana de la Causa de Beatificación del Padre Cesario Gil, apóstol del laicado y de las vocaciones en Venezuela. Y lo hicimos a través de la emisora Calor 101.7 FM, la señal caliente de Bachaquero. Vamos a darle gracias a Dios por habernos permitido en esta oportunidad llevar hasta ustedes un poquito más de la personalidad, de la vida, de la obra de este gran sacerdote. Y entonces lo haremos también rezando la oración que se ha compuesto, pues, para pedir a Dios por la pronta beatificación de este sacerdote venezolano que desgastó su vida dando a conocer, llevando el mensaje de Cristo por todos los rincones del país y de gran parte de Latinoamérica. Y la oración dice así: Dios Padre nuestro, te bendecimos por los dones de gracia derramados abundantemente sobre tu siervo, el Padre Cesario Gil Atrio, quien trabajó incansablemente en la conversión de los fieles y en la orientación vocacional de sus vidas a través de la pastoral de la hermandad de sacerdotes operarios diocesanos y del apostolado del movimiento de cursillos de cristiandad. Puesto que te sirvió con ardiente caridad y vivió de modo admirable las virtudes de la laboriosidad, la abnegación, la misericordia y el amor a la verdad, te rogamos que el ejemplo de su vida suscite en muchas personas el deseo de amarte y seguirte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor nos bendiga a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Chao, chao, hasta la próxima. Se les quiere mucho, Dios me los cuide. Venezuela, Tierra de Santas y Santos, un programa dirigido por la Comisión Diocesana de la Causa de Beatificación del Padre Cesario Gil Atrio, apóstol del laicado y de las vocaciones en Venezuela, por Calor 101.7, la señal caliente.